Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del video del estudio bíblico, el día de la ira de Jehová. Ya hemos terminado con la primera parte, vamos a entrar ahora en la segunda parte. En la primera parte trabajamos los textos del 1 al 6. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte, esperando de que no tengamos que hacer otro video adicional, es decir, una tercera parte. Pero según veo, creo que sí, porque hay mucha información que es importante compartirlas con este pueblo, porque este pueblo necesita conocer a Dios, necesita conocer su voluntad, su propósito y su plan. Porque desafortunadamente en nuestras congregaciones no nos hablan del plan de Dios, no nos hablan de la salvación, no nos hablan de la segunda venida de Cristo, no nos hablan del juicio. Los hemos excluido y nos hemos envuelto en unas teorías fantasiosas. Sí, tengo que decirle que son fantasiosas porque no son reales. Unas teorías de que, y como a veces digo, desafortunadamente estamos llenando el cielo como si el cielo fuera un zafacón y estamos enviando a todo el mundo para el cielo. Algo que la Biblia no enseña, porque el cielo no es un lugar real. Ya eso yo lo expliqué en el estudio. Es un concepto y eso tenemos que mirarlo a la luz de la creación para que puedan entender esto que digo. No lo voy a explicar ahora porque si no, pues me saldría del contexto. El cielo representa lo perfecto, amados, y Dios nos habla desde su perfección, pero esto es un tema aparte. Mire el estudio, bueno, no, lo que pasa es que todavía, bueno, en el estudio de la salvación de la primera parte, eso lo voy a hablar en el tercer video, creo que estoy preparando. Bueno, Padre, te damos gracias por esta segunda oportunidad que tú nos brindas de poder continuar con este estudio acerca de tu ira, Señor, y acerca de tu venida conforme a como tú, Dios amado, nos lo quiere mostrar o expresar por medio de el profeta Sofonías. Te ruego que tú pongas una mentalidad objetiva en este pueblo y que ellos puedan entender lo que tú quieres transmitirles por medio de estas palabras. Esa es mi petición, Señor. Y te lo ruego en el nombre de Jesús. Y que tú también me uses para tu gloria. Porque tú me has edificado por medio de este estudio a mí también. Y de igual manera yo quiero que ellos sean edificados. Es en el nombre de Jesús. Ya hemos visto los primeros 6 versos. Y ahora vamos a entrar rapidito con el verso 7. Comparta este estudio con todos sus amigos, hermanos de la iglesia, todos sus contactos en YouTube, en Rumble, en Facebook, WhatsApp y en cualquier plataforma en la cual usted se mueva, Instagram, donde sea. Lo importante es que usted se convierta en un colaborador de la obra de Jesús. Busquen su Biblia, porque este estudio es un estudio expositivo y vamos a ir escudriñando texto por texto para que puedan absorber todo lo que Dios quiere que nosotros absorbamos por medio de lo que Él está tratando de comunicarnos a nosotros. Recordemos, amados, que ya esto se lo he dicho en otras ocasiones. La Biblia en general es la palabra de Dios y es para todo el mundo. Pero cuando nosotros tomamos la escritura, la Biblia, y nos sentamos a estudiarla, Dios me está hablando a mí. Usted debe de posicionarse en la posición, y valga la redundancia, del que recibe el mensaje, ya sea Judá, Israel o quien sea. Nosotros, en este caso, somos el mundo.
En este caso, somos la iglesia. Yo soy la iglesia y el mensaje viene para mí. Y también va para el mundo. Y es para que yo tenga un conocimiento de quién soy yo y quién es el mundo. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, y marque esta palabra, sacrificio. Es bien importante que vamos a trabajarlo hoy. Sacrificio. Y ha dispuesto a sus convidados. Vamos entonces a decodificar lo que Dios está tratando de revelarnos en este texto. Y este es uno de los textos que más larguito es, porque voy a tener que explicar. Cuando dice calla en la presencia de Jehová, esto es una expresión que denota o que nos deja saber que Dios es juez, es nuestro juez, el único juez. Y por tanto debemos estar preparados. Fíjate que debemos estar preparados para enfrentar ese juicio. Porque si Él es un juez, Él va a hacer juicio. Y nosotros debemos prepararnos para enfrentar ese juicio. Toda la humanidad va a enfrentar el juicio. Inclusive ya vimos que nosotros, la iglesia desobediente, también tenemos que enfrentar el juicio. Porque que usted sea iglesia no quiere decir que usted no desobedezca. Yo desobedezco, me arrepiento y el Señor me levanta. Pero desafortunadamente hay hermanos en la iglesia que desobedecen y viven en desobediencia, sin arrepentirse y sin ser restaurados por Dios. Pero continúan en la iglesia. Hay muchos que se dan a conocer y hay muchos que ocultan esa desobediencia y nadie lo puede percibir. Pero Dios sí, a Dios no se le escapa nada, amado. Así que toda la humanidad debe de estar preparada para ese juicio. Y si usted es un amigo que nunca ha visto este video o uno de los seguidores que son amigos, usted también debe de prepararse, y aprovecho la oportunidad para decirle que para usted prepararse para ese juicio lo tiene que hacer por medio de la reconciliación con el Padre Celestial, por medio de Jesucristo. Es de la única manera que nosotros podemos estar preparados para enfrentar este juicio. Si nosotros nos hemos reconciliado con Dios, estamos preparados. Pero si usted no se ha reconciliado con Dios, lamento decirle que va a tener que enfrentarlo. Cuando habla aquí del día de Jehová, que está cercano, y de hecho está muy cercano, y esto tenemos que mirarlo a la luz de todos los acontecimientos que estamos experimentando en la actualidad. Ya hemos visto las señales que Jesús dijo en Mateo 24. Las estamos viendo a diario. Es decir, que la venida del Señor está tan cerca que a veces yo digo que la puedo oler. La puedo oler de tan cerca que está, amado. Ese día del Señor simboliza el día en que Él vendrá a juzgar a las naciones. Va a restaurarla y va a establecer el reino. Y yo sé que usted me viene a decir, ¿cómo que a restaurar las naciones? Viene a juzgarla y viene a restaurarla. Y ahora vamos a entrar entonces en lo que es el sacrificio. Hay un estudio bíblico que se llama la justificación de la humanidad. Toda la humanidad es justificada para vida. No voy a entrar en esto ahora, pero lo estoy trayendo a colación para que puedan entender lo que estoy diciendo. Y esa humanidad va a ser restaurada. Desafortunadamente, y esto, ¿verdad?, me da mucha pena tener que decirlo, porque son nuestras congregaciones. Hay unas teorías de que el hombre que es pecador, aquel hombre que no es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, una vez que ese hombre muere, se va a ir en vivo y directo
a un lugar de tormento que se llama infierno, que va a estar quemándose por los siglos de los siglos, y después que Cristo venga, aún así, entonces lo van a pasar a un famoso lago de fuego, y allí va a estar eternamente y para siempre. La Biblia no enseña eso. Eso es una teoría, una estructura teológica humana, y esa teoría y esa estructura humana tiene un propósito, y es desviar al hombre de la verdad revelada en la Escritura. Eso se llama rebeldía. Porque la palabra de Dios dice que su palabra no va a pasar. Es decir, que toda la palabra que está ahí se debe de cumplir. Ahora bien, lo que pasa es que tenemos unos malos entendimientos, unas malas interpretaciones bíblicas. Porque no queremos profundizar en la Escritura. Y este estudio, este expositivo lo hago en una manera exegética para que entendamos lo que el texto recibido nos quiere transmitir, amados. Vamos ahora, porque Dios dice que ha preparado un sacrificio que simboliza que Dios haya preparado un sacrificio y que haya convidado a unas personas. Preparar sacrificio o preparado sacrificio significa o simboliza ofrenda por el pecado. Aquí se está refiriendo a un sacrificio de expiación por la misma condición de pecado del oferente, es decir, de la persona que se va a sacrificar. El que Dios haya preparado sacrificio significa que en el día de su venida, todas las personas antes mencionadas, de lo que estamos hablando, de los idólatras, de los obedientes al Evangelio, los que nunca conocieron el Evangelio, esas personas van a tener que ser sacrificadas en el altar de fuego. Y esto lo voy a explicar, ya que sus rebeldías no les permitieron creer en Jesucristo como su propiciatorio. Por tanto, ellos van a tener que ser sacrificados en holocausto, y el humo ascendente será de olor grato a Jehová y perdonará sus pecados. Eso lo encuentran en el Strong H2077. No exactamente, porque yo lo reedifiqué para un mejor entendimiento. Ahora bien, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Vamos a ir a Levítico. Por eso dije que este texto me va a ser un poquito más largo. Levítico 4:31. Y tomé un ejemplo solamente de Levítico. Si usted lee Levítico, porque si usted es de la persona que no lee Levíticos, usted no conoce lo que es la santidad de Dios. Usted no conoce lo que es el plan de salvación de Dios. Y no sabe lo que es el sacrificio y no sabe nada. Hay que estudiar Levítico a profundidad. Dice 4:31. Y le quitará toda su grosura. Estamos hablando del sacrificio del cordero o del animal que sea. De la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Oiga esto. Y el sacerdote, porque recuerda que en ese momento había un sacerdote, la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Se hará, y así hará el sacerdote expiación. Y cuando hablamos aquí de expiación es perdón de pecados por él, y será entonces perdonado por Dios. Voy a explicar esto. Hay dos maneras de cómo nosotros podemos ser salvos, que lo tengo más adelante, pero lo voy a adelantar aquí. Nos dice Pablo que Dios puso a Jesús como propiciatorio nuestro. Es decir, un propiciatorio es como una especie de envase que recoge algo. La sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Ese propiciatorio que simboliza a Cristo, vamos a depositar en él todos nuestros pecados, nuestra culpa y todas nuestras transgresiones y todo en ese envase. Nosotros imputamos a Cristo todas nuestras ofensas, nuestros pecados y toda nuestra maldad y toda nuestra culpa y todo. Y a la misma vez,
Cristo nos va, el Padre nos va a imputar la justicia de Cristo en nosotros. Ese propiciatorio lo que significa es que ya Jesucristo cargó con nuestra culpa, con nuestros pecados, y por tanto ya no tenemos que volver, no tenemos que ir a ese sacrificio que hacían de los animales, porque Cristo nos sustituye. Yo espero que lo estén entendiendo. Ahora bien, lo que la Biblia nos está instruyendo en este Levítico es que hay que poner a un animal para que ese animal reciba nuestra culpa y nuestro pecado. Que obviamente ese animal es una simbología, o una tipología o simbología del sacrificio de Cristo. Porque es necesario que alguien tenga que morir, tenga que ser purificado por el fuego para que pueda ser perdonado por Dios. Por tanto, el que no acepte ese sacrificio de Cristo como propiciatorio de su culpa y de sus pecados y de sus transgresiones y de sus maldades y de sus iniquidades, esa persona no va a tener a nadie que lo sustituya. Por tanto, para que Dios los pueda perdonar, la persona va a tener que ir ella directamente al sacrificio del altar. Yo espero que lo estén entendiendo. Estoy tratando de explicarlo en una manera sencilla. Es por esto que Dios dice que ha preparado un sacrificio, y eso es, amados, ese sacrificio es lo que en el Evangelio de Jesús se conoce como el Valle de Hinnom, el Valle de Fuego, ese basurero que había en la ciudad de Jerusalén a las afueras, donde se tiraban los cadáveres cuando eran culpables, cuando eran basura y todas esas cosas, eran quemados ahí hasta que se desintegran. Esa terminología, quemadero de fuego, la cual fue sustituida por la palabra infierno con un propósito, y esa definición de infierno es otra cosa totalmente diferente, y es la que yo le dije ahorita, de que por los siglos de los siglos iba a estar quemándose, que es algo falso. Es la misma simbología que Juan usa en Apocalipsis como el lago de fuego. Ese sacrificio es lo que Dios nos está diciendo que va a preparar, es decir, donde va a sacrificar a todos los seres humanos para limpiarlos de sus pecados. Espero que estén entendiendo. Ese sacrificio es a lo que se refiere conocidamente por el mundo como el infierno. Pero un sacrificio temporero, porque vamos a verlo más adelante. Ahora bien, ¿qué dice Dios que ha preparado ese sacrificio? Ya después de haber entendido, por lo menos tratar de explicar por encimita lo que significa, dice Dios que ha dispuesto a sus convidados. ¿Quiénes son esos convidados? ¿Y qué quiere decir la palabra dispuesto o disponer? Dispuestos a sus convidados. La palabra dispuesto, que viene del hebreo Kadash o Kadash del Strong 6942, significa santificado, consagrado, apartado para un propósito divino. Es por esto que dice la Biblia que esa persona, ¿verdad?, que viene con el espíritu de Elías, viene a reconciliar los corazones de los padres con los de los hijos y a preparar un pueblo muy dispuesto. Es decir, un pueblo muy consagrado o muy santificado para Dios. Amén. Así que cuando dice, y esto está refiriéndose a que a nosotros la iglesia, y la iglesia, amados, es la que está formada por todas las lenguas, tribus, color, raza de los 4 puntos de la tierra, de todos los tiempos y de todas las edades. Dios en este tiempo lo llama iglesia. Amén. Para que vayan entendiendo, ¿verdad? No quiero que haya malas interpretaciones.
Así que, y esto, en otras palabras, que Jesucristo, por medio de la iglesia, va a juzgar a toda la humanidad. Es cuando dice Dios dispuesto a unos convidados, es como dicen en inglés, una expresión que dicen en inglés, be my guest. Es decir, yo estoy acá, pero toma tú la rienda. Es decir, be my guest, vea mi invitado principal. Y lo que significa es que Dios, por medio de la iglesia, va a juzgar a las naciones, jóvenes. Eso no nos los enseñan en las congregaciones. Vamos a buscar Primera de Corintios 6 del 1 al 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, es decir, por la iglesia, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Y obviamente Pablo lo está trayendo esto por una situación que había en Corintio de que la gente iba ante el juez para juzgar casos que se supone no se llevan dentro de un juez mundano. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Pablo en esta carta a los Corintios trae esto que es una nueva revelación para nosotros. Pablo nos deja saber a nosotros que nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo. Pero para que nosotros podamos juzgar al mundo, debe de Cristo primero venir a nosotros y glorificar su nombre o poner su carácter en nosotros. Y entonces ser uno con Cristo para que entonces podamos juzgar a la humanidad. Cuando digo de glorificar, lo que quiere decir que Cristo viene a perfeccionarnos, a poner su carácter en mí y en usted, para que entonces nosotros podamos juzgar al mundo. Esto es importante que la iglesia sepa esto, porque la iglesia hoy vive con unas teorías fantásticas, unas teorías, no entiendo ni siquiera cómo llamarlas. Vivimos en el aire, vivimos en un mundo que no es real. Predicamos un evangelio que no es real y no me refiero a todo el evangelio. Pero me estoy refiriendo a unos cuantos puntos escatológicos, proféticos, que hemos tenido mal entendido y hemos encaminado a la iglesia bajo esa falsa enseñanza. No quiero decir con esto de que todas las enseñanzas de nuestras iglesias son falsas. Especifico que algunas enseñanzas proféticas y escatológicas son falsas, que nos puede afectar en nuestra salvación. Pues por supuesto que nos pueden afectar en nuestra salvación. No puedo decir que no. Porque, por ejemplo, que usted me diga a mí, como lo he escuchado de unos grandes maestros, que nosotros, la iglesia, no debemos de preocuparnos por las tribulaciones, no debemos de preocuparnos por el anticristo, no debemos preocuparnos por nada, porque Jesús viene a rescatarnos e irnos con él, y acá abajo que se lo lleve el diablo. Y eso es un pensamiento, una forma de pensar muy irresponsable, porque si usted se prepara con eso, y ve venir entonces al diablo, como nosotros decimos, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Y usted ve venir al diablo, ¿qué usted va a hacer? No va a estar preparado para enfrentarlo. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Si usted quiere decir que Cristo viene antes o viene después de la tribulación, no tengo problema con eso. Pero no enseñe que la iglesia no debe de prepararse para lo peor. Preparémonos para lo peor siempre. Si viene antes, pues, aleluya, gloria a Dios. Se equivocó la palabra. Pero dudo que la palabra se haya equivocado. Vamos a leer también otro texto en Jeremías 31, 31, 36. Y con esto creo que vamos a terminar este segundo video.
Esto es bien importante. Mira, oigan lo que dice Jeremías. He aquí que vienen días. Y obviamente estos días en los que Jeremías habla, lo que Dios habla por medio de Jeremías, porque dice Jehová, un dicho de Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estamos hablando aquí de un nuevo pacto. Ese pacto todavía no se ha realizado. ¿Ven? Dice, vienen días, es decir, esos últimos días va a hacer Dios un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto es el cumplimiento de la simiente prometida a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Todas. No una. No Israel. Todas las naciones de la tierra. ¿Dónde radica el problema de interpretación en el Antiguo Testamento? Que no hemos entendido que el término Israel que Dios usa para identificar a toda la humanidad significa congregación de naciones. Israel significa una congregación de naciones. Es por esto que dice que en la simiente que es Jesús, y somos nosotros en Jesús, van a ser benditas todas las naciones. Y esa bendición, lo que quiere decir es que Dios se le va a revelar a todas las naciones. Esa es la bendición. Yo creo que no hay mejor bendición que Dios se te pueda revelar. Cuando Dios lo hace conmigo, yo no veo mayor bendición que esa. Ahora bien, Israel, como dije, significa congregación de naciones. Judá, porque habla de Israel y de Judá. Judá es la tribu que Dios escogió para cumplir su plan de redención de toda la humanidad. Y esto lo podemos encontrar en Reyes, capítulo 11, donde Dios divide el reino por mano del profeta Ahías, creo que era, entre Rehoboam y Jeroboam. Y Dios explica la razón por la cual lo hace y escoge a Judá y escoge a Jerusalén. Lea el capítulo 11 de Primera de Reyes o Segunda de Reyes, no me recuerdo. Búsquelo. Judá es la tribu que Dios escogió para cumplir su plan de redención, de donde viene la simiente prometida a Abraham, de esa tribu. Por eso es que Dios tiene un trato particular con la tribu de Judá. Jerusalén, ahora vamos a Jerusalén, es la ciudad escogida por Dios donde estaba el templo, donde todas las congregaciones tenían que ir a reunirse para adorar a Dios y hacer su sacrificio. La escogió para poner su nombre o poner su carácter en ella. Ahora bien, ese carácter de Dios, el cual es por medio de Jesucristo, es puesto en nosotros, quienes somos el templo de Dios. No sé si están entendiendo lo que digo. Dios pone el carácter de Cristo en nosotros porque nosotros somos templo del Dios viviente. Todo ser humano es templo del Dios viviente. Obviamente, ese Dios viviente no habita como habita en nosotros. Porque nosotros habita la deidad. ¿Por qué? Porque fuimos ya redimidos. Fuimos redimidos para justificación de vida y fueron expiados nuestros pecados. Y como consecuencia de eso, dice que Dios viene a morar en nosotros. Y cuando digo Dios, es toda la divinidad. Viene a morar en nosotros. Y ese carácter de Cristo va a ser puesto en nosotros por medio de un proceso de santificación que va a durar toda la vida. Y si en el momento en el que Cristo venga, ese carácter no ha sido perfeccionado en usted,
pero que usted busca siempre que el carácter sea perfeccionado, porque una cosa es que usted busque que el carácter sea perfeccionado, otra cosa es que a usted no le importe el carácter de Cristo. A los que buscamos que el carácter de Cristo sea perfeccionado en nosotros diariamente, cuando venga ese gran día, que nosotros estemos bajo tribulación, y es ahí donde se va a moldear el carácter de nosotros, Cristo entonces nos va a perfeccionar ese carácter. Un poquito de teología, aunque yo no soy muy amante de la teología, pero Pablo es lo que nos enseña, ¿verdad? Así que ya hemos definido lo que es Judá, Jerusalén y esto. No, y estamos hablando del pacto, no como el pacto que hice con su padre el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El mundo, Israel, invalidó el pacto de Dios porque abandonó a Dios. Se entregó a la idolatría, al pecado, a las iniquidades, a las transgresiones, a todo. Y vino entonces a hacer lo que nosotros llamamos hoy mundo. ¿Ven? Para que vayamos entendiendo. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, es decir, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Después de qué? Después de que acontezca el sacrificio y se establezca el reino, amados. Después de aquellos días, estamos hablando de esos días de tribulación, sacrificio, juicio, restauración del reino, del carácter y todo. Entonces, cuando Dios haga todo eso, va a establecer entonces un nuevo pacto con nosotros. Y dice que a Israel, es decir, a este mundo, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, que Dios va a restaurar a toda la humanidad, desde Adán hasta el último, y dice que va entonces a poner su ley en su corazón. ¿Por qué? Porque van a ser purificados de todos sus pecados. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Yo creo que más claro de aquí no puede cantar un gallo, mis queridos hermanos. ¿Cómo va a perdonar Dios los pecados de Israel o de toda la humanidad? Y como ya lo dije, solamente hay dos formas. Una, aceptando a Cristo como propiciatorio de sus pecados y sean perdonados. Y la otra es yéndonos a la ley, donde usted no va a tener nadie que lo sustituya y usted va a tener que ponerse en el sacrificio por desobediente. Nosotros ahora podemos entender por qué Pablo siempre vive enfatizándonos que vivamos en santidad. Y siempre vive hablando de la carne, de esta mal que hay en nosotros que nos lleva y nos arrastra a pecar. Es por esto, amado, porque dice Pablo que sin la paz y sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y cuando digo que nadie lo va a poder ver, significa que no va a poder ser glorificado en usted, porque Dios exige santidad. La santidad de Dios, no la santidad que nosotros predicamos en las iglesias. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Está hablando aquí de quién es el que dice. De parte del mar, y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Soberano sobre todo. Nadie le puede decir a Dios lo que debe hacer. Nadie le puede dar consejo. Dios toma la decisión que Él quiera tomar y punto. Nos guste a nosotros o no nos guste. Si faltaren estas leyes delante de mí. Oye, mira cómo Dios compara eso. Que si esas leyes delante de Dios, que son eternas, faltaren, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Yo no sé si nosotros podemos entender este texto, amados.
¿Qué nosotros vamos a hacer con estos textos? Pregúntele a su pastor, pregúntele a su líder, pregúntele a su maestro, ¿qué vamos a hacer con estos textos? Porque estos textos no existen en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. No existen. ¿Por qué? Porque hay unas preconcepciones, unas enseñanzas preconcebidas que nos desvían de la verdad de la Escritura, amados. Las estructuras teológicas están destruyendo la iglesia del Señor. Los expositores, los libros que se usan en las iglesias para dar las clases dominicales, también están destruyendo la doctrina de Jesucristo. Perdónenme, yo no creo en los expositores. 3 cosas para que nosotros podamos interpretar correctamente la palabra. La primera, ya todos lo saben, el Espíritu Santo. Debemos de buscar la guía porque Él es el inspirador de la palabra. Nadie más nos puede descifrar o nos puede decodificar o nos puede dar una correcta interpretación que la guía del Espíritu Santo. Segundo, conocer toda la palabra. Todos los temas que nosotros discutamos y hablamos, debemos de hablarlo y discutirlo dentro del contexto de toda la Escritura, no solamente dentro del contexto de un párrafo, de un capítulo, de un verso. Eso es enseñar fuera del contexto. Y la otra es pues tener un buen conocimiento de las reglas hermenéuticas y aplicarlas correctamente, considerando siempre que la regla primaria de la hermenéutica, que es la Biblia, es su propio intérprete. Nosotros usamos recursos literarios para soportar algunas cosas, como yo busco diccionario Strong, busco el texto bíblico original, el recibido, hago mis análisis y veo el significado. Digo, oye, esto no quiere decir esto. Amados, vamos a terminar este video acá. Les exhorto a que no se pierdan el tercer video porque ahora sí creo que vamos a terminarlo porque ya estas explicaciones no son muy amplias como esta que tuve que hacer del capítulo 7. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por una vez más poder permitirme realizar esta segunda parte de este video, los juicios de la ira de Jehová. O la ira de Jehová sobre las naciones. Y te ruego, Señor, que abras el entendimiento, el corazón de los hermanos, de los amigos que nos visitan. Que tú, mi Dios, ponga en ellos sabiduría, discernimiento, entendimiento, interpretación correcta, Padre. Que tú, mi Dios, los guíe por la palabra. Que tú, mi Dios, pongas en ellos. Que tú, dice tu palabra, que el Espíritu Santo es el que va a revelarnos la verdad. El Espíritu Santo en nosotros es que va a producir el querer que esa verdad sea revelada y nos va a producir en nosotros el cómo hacerlo y el cómo vivirlo y el cómo practicarlo, Señor. En el nombre de Jesús que te lo ruego y te doy gracias. Así que compartan este estudio con todos sus amigos, contactos en las redes sociales. Recuerden que estamos teniendo o vamos a empezar unas clases en línea. Todavía no lo he empezado porque tengo un poquito de problemas con la aplicación. Y estoy decidiendo entre si va a ser por Zoom o va a ser por Teams. No sé todavía, ¿verdad? Tengo que ubicarme, tengo que aprender a usar bien la herramienta para que a mitad de camino pues no tengamos problemas. Así que será hasta la próxima. No te pierdas el tercer video. Habla Víctor Cáceres, tu colaborador en Cristo, siervo del Señor, discípulo de Cristo, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la vista. Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.